Buena tarde, les habla Luis Fernando Aza López, un encuentro más. Y para el día de hoy traemos un tema que para algunos es una espina y para otros es la realidad que viven nuestros pueblos. Hablar de los líderes. Aquellos líderes honestos, leales, ante el compromiso para con el pueblo. Yo quiero acudir a una frase dada por una señorita Berrío, 2021, y nos dice: un buen líder honesto, leal, nunca lo es por casualidad y tampoco lo eligen, más bien se erige solo. Y desde ahí es que tenemos que empezar a visionar dentro de la sociedad aquellos líderes. Sin embargo, se nos dice en la teoría que un líder nace, un líder se hace, y aquel líder está comprometido desde su ética, desde sus principios, desde sus valores que nacen con él. Y a ello queremos ocuparles, darles ese espacio que se merecen. Y es ahí donde llegamos a tocar aquellos méritos que corresponden darle a estos grandes hombres y mujeres que acompañan los sueños y los ideales de una sociedad. Para dar aquellos elementos que identifican al líder, se nos presentan unas características. Pero antes de dar aquellas características, los quiero invitar para que analicemos y nos cuestionemos como sociedad cómo estamos dándole la evidencia al líder. La inquietud que se observa y que vivimos en nuestra sociedad, ahora en el presente, se nos ata a aquellos líderes que tienen esa ambición dentro de la etimología de la corrupción, un malestar social, una enfermedad mental, algo que irrumpe todos los ideales propuestos por una sociedad, y que esta sociedad busca que este líder alcance estas propuestas para la sociedad poder avanzar a lo que corresponde. Hay un término que para muchos se nos es algo inquietante y lo llamamos el stakeholder. ¿Qué es el stakeholder? Es aquella persona que está dentro del mundo de la materialización. De todo lo que él hace, está partiendo desde el principio individual, mas no colectivo. Así este gran líder se muestre que todo lo que él ejecuta es de manera colectiva. Pero a fondo de este trabajo se dan otros esquemas que ya los hemos mencionado. La corrupción es la metástasis de la sociedad. Y es ahí donde nosotros como sociedad tenemos que dar esa mirada, que podamos reconocer en el líder las actitudes, las habilidades que tiene para con su ideal como líder y a su vez para con los sueños de la sociedad. Veamos dentro de esas características como pilares que un líder, dentro de ese enfoque honesto y leal, tiene que tener como objeto social el campo del humano. Ver que aquel líder, dentro de sus acciones, están emanadas dentro de su mundo de la humanidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde él puede convertir su campo de acción y llevarlo con esa motivación que le brinda la misma sociedad, esa motivación que lo lleva a responderle con los criterios que corresponde. Trabajar desde las necesidades humanas que cada población tiene dentro de sus ciclos de edades.
Pero es lamentable ver que este aspecto humano es intrínseco. ¿Qué significa esto? Es hacer de que esa convivencia entre la sociedad y entre el líder nunca se va a dar una relación de alcance de objetos. Porque es que cuando el líder cambia su identidad dentro del pilar de la corrupción, dentro del pilar de la sed del poder, automáticamente se hace a un lado esos compromisos. Como segundo pilar, dentro del enfoque etimológico para el liderazgo, se tiene que debe estar enmarcado a partir de la innovación. Cuando se tiene aquel hombre, aquella mujer con ese espíritu de mostrarle a la sociedad que puede tener un cambio desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, estamos hablando de un líder con mentalidad innovadora. Sabemos que la palabra innovación a veces golpea y está en contra de nuestro diario vivir. Pero si nosotros vemos en aquel líder que propone una innovación colectiva, donde se muestren resultados, donde se dé aquel camino que todos queremos trazar, dejar esa huella. Esta huella tiene que estar muy atada a los principios tanto que tiene la sociedad como las que tiene el líder. Pero en este pilar se nos da algo muy lamentable. Aquella innovación que se está viviendo en nuestros líderes está arraigada desde la mentalidad del hurto. El líder, dentro de su compromiso social, siempre va a estar llevando, como decimos todos, la tajada, el contrato oculto, el billete oculto. Y es ahí donde los líderes van empezando a enfocar una innovación, unas habilidades que son los resultados de aquel tentáculo llamado corrupción. Es un gran pulpo. Y más adelante, en un encuentro de estos, vamos a hablar qué es la corrupción, cuáles son los mecanismos de la corrupción, qué estrategia tienen los líderes frente a la corrupción y cómo la corrupción se convierte en una metástasis para la sociedad. Es otro tema que podemos tocar. Avanzando dentro el hombre honesto y leal en nuestra sociedad, vamos a tocar el tercer pilar. El tercer pilar se afora a la actitud del líder. Ese líder de hoy tiene que mostrarse con una actitud que esté emanando el primer pilar, que fue el humano, el segundo pilar, que es la innovación, y el tercer pilar es la dialéctica, que da ese paso a tener el líder que la sociedad quiere encontrar. Un líder que tenga una mentalidad cautelosa. Voy a hacer un par. Vamos para el tercer pilar. Aquel pilar está unificado por el primero, que es el componente humano, y el segundo pilar es el pilar de la innovación. En este pilar vamos a hablar de líder con fantasías, pero unas fantasías estructuradas, unas fantasías que son las que el mismo pueblo traza en él, esa confianza, esa seguridad, una sociedad que le entrega ese voto. Y cuando nosotros hablamos de ese voto, no es el voto de urna, estamos hablando el voto de yo entregar mis ideales, mis sueños, para que el líder los haga realidad. Pero es lamentable ver que este pilar se encuentra aforado a esa fantasía
del engaño. Es lamentable que el líder a veces hace uso de esa herramienta, pero para tomarlo como un arte, que es el arte de mentir, el arte de engañar. Yo quiero invitar a la sociedad para que tengamos 3 elementos que nos permita fortalecer de cómo tenemos que darle ese reconocimiento al líder. Primer elemento es dar la confianza, que esta confianza que nosotros le emanamos, le entregamos al líder, no se encuentre acompañado de esa telaraña, de la deshonestidad, de ese manto sagrado de mostrarse él como el hombre perfecto. También quiero invitar a la sociedad para que empecemos a afianzar entre todos cómo debemos de reconocer al líder en nuestro entorno y que este líder a futuro se convierta en un líder político. Ahí es donde podemos darle ese paso para que nuestra nueva generación se empiece a involucrar, empiece a envolverse en ese mundo. El mundo de la política necesariamente no la tenemos que manchar con esa percepción, con esa forma de imagen que nos están mostrando nuestros líderes de nuestros municipios, que es la política, donde ellos mismos han hecho que la comunidad ya no los vean como los líderes políticos, sino los líderes corruptos. Ya no los vean como los hombres líderes que están dentro de ese compromiso de la honestidad y la lealtad. Los vean como los maestros de la corrupción. Es difícil entender este mundo de qué es el hombre líder y qué es el hombre político. Pero más difícil se nos hace que los pueblos empiecen a trazar de una manera educada, empiecen a trazar desde las costumbres culturales, desde las costumbres sociales, a unificar de qué es el líder ante la honestidad y la lealtad. Y es ahí donde yo les hago la invitación para que hagamos un paro, que cuando escuchemos a un líder, yo soy el líder, soy hijo del pueblo, y como líder trabajaré como esclavo para el pueblo, hacer realidad el alcance de los sueños, de los ideales que tiene nuestra generación. Agradecerle al canal San Pedro TV con su lema, transmitiendo con talento y amor por lo nuestro. Tengan una buena tarde y nos encontramos en el próximo encuentro con DAZA, con contenido político, social, cultural y económico.